Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante este espacio. Gracias a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas. Cuéntenos por favor desde dónde nos están acompañando. Déjennos aquí en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde están cada uno de ustedes. Y además déjennos todas sus preguntas, comentarios. Vamos a abrir un espacio de debate. Así que voy a dejarles un mensajito para que puedan, para que recuerden dejarnos su nombre y su pregunta. Y ahora les voy a contar un poco sobre el especialista que nos va a estar acompañando el día de hoy. Su nombre es Jorge Astiaro y él nos trae el siguiente tema y es: di adiós a la ansiedad gracias a la hipnosis. Él es mentalista e hipnotista internacional. Así que si has sufrido o sufres de ansiedad, esta entrevista puede serte de ayuda en este proceso. Jorge nos va a enseñar o nos trae la hipnosis como herramienta para gestionar la ansiedad. Así que vamos entonces a enviarle la invitación, esperando que pueda conectarse. Mientras tanto voy a enviar un saludito a las personas que nos están viendo. Saludos hasta Argentina, también hasta Medellín, Colombia, Madrid. Gracias a todos los que se están sumando. Ahí veamos si nos podemos conectar. Estoy enviando nuevamente la invitación. Veamos si nos podemos conectar. Un saludo muy grande hasta Córdoba, Argentina también. Vamos a ver. Bueno, le voy a mandar un mensajito a Jorge, porque creo que no se está pudiendo conectar. Vamos a intentarlo una vez más porque el tema está súper interesante. Veamos. A ver, estoy enviando nuevamente la invitación a Jorge para que se una a este directo. Mari Carmen, hola. ¿Estás Hola, ahí, Maris. Jorge? ¿Me escuchas? ¿Qué tal? Yo te escucho, pero no te veo. ¿Tú me ves? Sí, yo te veo. Y me veo ya en la doble pantalla. O sea que yo creo que nos estarán viendo ahí. Ok, vamos a ver. Ahí te veo, estoy viéndote desde el computador, pero acá estamos. Ya. Finalmente, lo logramos. Nada, Farius, es que tenía desactivado lo de las llamadas y no me he dado cuenta. Disculpa. No pasa nada, no te preocupes, ya estamos acá. Gracias. Entonces, a todas las personas que pacientemente nos esperaron, pero vamos entonces a hablar sobre este tema. Cuéntanos un poquitito, ¿qué es la ansiedad? Cuando hablamos de ansiedad, por allí alguien dejó en el chat también ataques de pánico. Háblanos un poquitito sobre esto. Bueno, ansiedad es no poderte conectar al directo cuando tienes la hora, por ejemplo, ¿no? Cuando te enfrentas a una situación que se sale de tu control o que te hace sentir amenazado o que sientes que te puede hacer daño o te puede generar algún problema, es una experiencia que nos va a generar ansiedad. El ataque de ansiedad es la respuesta, digamos, es una respuesta súper sobredimensionada de esa reacción de ansiedad, ¿no? Entonces, a ver, lo importante, yo que llevo ya muchos años trabajando con la hipnosis y sobre todo enfocándome mucho a la ansiedad,
es que me di cuenta de que mucha gente no tiene muy claro qué es la ansiedad. Entonces, si no entendemos lo que queremos trabajar, es difícil encontrar estrategias que sean efectivas. Entonces, me gustaría empezar definitivamente definiendo de alguna manera más clara lo que es la ansiedad, ¿no? Vale, adelante entonces. Pues muy bien, efectivamente mucha gente ponía ataques de ansiedad, taquicardias, sensación de tensión, angustia, ¿no? Y esos son los síntomas de la ansiedad. Pero la ansiedad realmente es una respuesta fisiológica y psicológica a una amenaza. Cuando nuestro cerebro interpreta que algo nos puede dañar, nos puede amenazar, nos puede generar un problema, nos va a producir esa sensación fisiológica, esa sensación de prepararnos ante un peligro para que, pongamos atención, identificamos esa situación que puede ser peligrosa o tratemos de medir el posible riesgo que tenga y obviamente también nos está preparando al mismo tiempo para tratar de reaccionar lo más rápido posible a esa situación. ¿De acuerdo? La cuestión es que, por ejemplo, lo que hay que preguntarnos es si esa ansiedad que estoy sintiendo realmente es útil o tiene una utilidad de verdad o no, porque muchas veces los mismos pensamientos, la anticipación a las cosas que pueden pasar pero seguramente no van a pasar, los miedos, las fobias, el simple hecho de pensar que tienes que hablar en público es suficiente para generar esa reacción fisiológica que llamamos ansiedad, porque nuestro cerebro está interpretando algo que realmente no nos puede hacer un daño directo como algo amenazante y tratamos de huir de esa situación o de luchar o de evitar esa situación. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde nace. Entonces lo que quiero transmitir es que es muy importante entender que la ansiedad, primero, no es una enfermedad como tal. El problema es cuando la ansiedad se vuelve generalizada o cualquier cosa insignificante nos genera ansiedad. Pero eso es un problema más de cómo nuestro cerebro está interpretando esas amenazas o esos pensamientos, más que la ansiedad en sí. La ansiedad realmente es un mecanismo natural que nos ayuda a sobrevivir y a reaccionar a las situaciones que nos pueden generar problemas. O sea que lo importante es cómo gestionamos la ansiedad cuando tenemos estas situaciones. Claro, el problema es que también, como es un proceso subconsciente y por eso la hipnosis es una herramienta muy eficaz para controlar y trabajar con la ansiedad, es que muchas veces reaccionamos a los estímulos de manera inconsciente. No es algo que decidamos hacer, simplemente hay un estímulo que puede ser pues un sonido, pues un ruido raro, puede ser una situación, puede ser un pensamiento de algo, del miedo a tener que enfrentarnos a una situación que no nos gusta. Y entonces en ese momento nuestro cerebro nos mete en ese estado de alerta. Activa el sistema parasimpático, nos ponemos en alerta, tenemos tensión muscular, el latido del corazón empieza a latir muy rápido para generar ese flujo sanguíneo que nos va a dar oxígeno y nos va a permitir reaccionar. Y nuestra mente se focaliza solamente en esa situación. No podemos pensar en nada más. Toda nuestra atención se va a tratar de identificar o de ver cuál puede ser ese peligro. Entonces, por eso no nos podemos concentrar en nada más, por eso no podemos dormir, por eso se nos quita muchas veces el hambre, ¿de acuerdo? Cuando realmente estamos en ansiedad. Entonces, efectivamente, lo que hay que hacer es aceptar a veces en ese momento que alguna parte de nuestro cerebro está interpretando algo como amenazante para nosotros y lo que hay que hacer es tratar de darle un momento de sentirse segura a nuestra mente para que podamos activar la parte más racional y analizar si ese miedo, esa ansiedad, esa situación, ese estrés realmente es algo que nos pueda hacer daño, nos amenace, o simplemente es un pensamiento o algo que estamos proyectando hacia el futuro o un miedo irracional, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Ahora, entendiendo un poco lo que es la ansiedad, cuéntanos qué papel juega la hipnosis. Ok, perfecto. Entonces, como entendemos de que realmente la ansiedad se está activando por una percepción o una interpretación de nuestro cerebro, a veces esas interpretaciones son útiles, ¿no? Por ejemplo, si tú de pronto empiezas a oler ahí en tu casa a quemado, en ese momento vas a dejar de poner atención al Instagram, al directo, y lo que vas a hacer es empezar a ponerte nerviosa o nervioso para tratar de ver qué está pasando. Y seguramente vas a ponerte de pie y te vas a ir corriendo a ver de dónde viene el humo. ¿Me entiendes? O el olor a quemado. Entonces, en ese momento estás
esa ansiedad está teniendo un efecto real, un efecto útil para ti. Entonces, en ese momento identificamos a lo mejor que hay un incendio y tratamos de apagarlo o de salir corriendo de la casa, o nos podemos dar cuenta de que era una falsa alarma. Y entonces, ¿qué pasaría cuando identificamos que es una falsa alarma o solucionamos el problema? En este caso, por ejemplo, del ejemplo del incendio. ¿Qué es lo que sentiríamos instantáneamente cuando nos diéramos cuenta de que era la tostada que se estaba quemando? ¿Me entiendes? Que la dejamos ahí y simplemente se estaba quemando, pero no había un incendio como tal. Claro, allí en ese momento bajan las alarmas, vamos a decirlo de esta manera, Claro. y ya saldríamos de ese estado. En ese momento lo primero que vas a sentir es alivio porque tu cerebro ya interpretó que estás a salvo, que ya no hay un peligro, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, cuando tú sientes alivio, lo primero que sientes es y te relajas, ¿me entiendes? Porque ya no necesitas la atención, ya no necesitas el corazón a mil. Entonces, en ese momento hay una sensación muy agradable de alivio, de sentirte bien, ¿no? Cuando te subes una montaña rusa y termina, pues te sientes aliviado, ¿no? O cuando hace mucho calor y te metes en un sitio con aire acondicionado, te sientes aliviado porque ya no estás en peligro, ¿de acuerdo? Entonces, el problema está en cuando nuestro cerebro está interpretando un peligro de manera imaginaria o simplemente es un pensamiento. Claro, no hay una cosa exacta o directa que podamos hacer para sentir ese alivio porque no podemos solucionarlo en ese momento. Imagínate que es algo que te preocupa que te puedan despedir del trabajo. ¿Qué puedes hacer en ese momento? Solamente es una preocupación. Piensas en ello y piensas en ello porque tenemos la tendencia de tratar de resolverlo en nuestra cabeza y lo único que hacemos es retroalimentar ese pensamiento y eso nos genera más ansiedad porque no encontramos una solución y porque no tenemos una máquina del tiempo que nos permite ir al futuro, ver que no vamos a perder el trabajo y regresar aliviados. Entonces, en ese momento, lo que tendemos a hacer de manera espontánea y que no está bien es utilizar, por ejemplo, la comida, el comer para sentir alivio, o el fumar, o el hacer cosas que no nos son útiles. Hay gente que usa el ejercicio y está más sano a usar el ejercicio, pero a veces tendemos a buscar cosas que no son sanas para nosotros. Entonces, con la hipnosis, lo que podemos hacer es entrar en un estado mental en el cual le ayudamos a nuestra mente, a nuestro cerebro, a sentir que ya está seguro, que eso no es un peligro. ¿De acuerdo? A través de autosugestiones, a través de sugestiones si estás trabajando conmigo o a través de ejercicios de respiración. Por ejemplo, les voy a dar un ejercicio muy, muy práctico y que funciona el 99.99% de las veces. ¿Ok? Acuérdense que la clave es que tu cerebro en esos momentos en los que tú estás sintiendo ansiedad, lo que está buscando es una experiencia de alivio. ¿De acuerdo? Y como a veces no puedes resolver esa situación en ese momento en el que estás sintiendo ansiedad porque no hay nada que puedas hacer, lo que tienes que hacer es buscar la experiencia de alivio y para eso sirve este ejercicio. Entonces, lo que les pido es lo siguiente. Cierren los ojos un momento y si tienen algo que les esté agobiando, les esté generando esa sensación de ansiedad o de preocupación, úsenla para que vean cómo se reduce después de este ejercicio, ¿de acuerdo? Pero si no, no importa porque lo van a sentir de todas maneras. Tomen aire profundamente con los ojos cerrados para que se puedan concentrar en su respiración. Eso es, y aguanta la respiración, no sueltes el aire. Toma aire y aguántalo. Quiero que lo trates de aguantar todo el tiempo que puedas. ¿De acuerdo? Voy a ir contando y vamos a ver si puedes llegar hasta los 20 segundos. 1, 2, 3, 4 y ve notando, mientras notas esa sensación, ve notando cómo reacciona tu cuerpo al aguantar el aire. ¿Cómo se siente la incomodidad que sientes de tener que aguantar el aire y el deseo que tienes de soltarlo? Y va a llegar un momento en que no vas a poder resistir más y vas a tener que soltar el aire. Y en ese momento quiero que sigas con los ojos cerrados porque quiero que te concentres y te focalices en la sensación de alivio que vas a tener en el momento que sueltes el aire. Y esa es la clave. Esa sensación de alivio que vas a sentir en el momento que sueltas el aire o estás sintiendo al soltar el aire, esa sensación de alivio es suficiente para que te baje el nivel de ansiedad. Porque estás produciéndote lo que yo llamo una experiencia de riesgo controlado. Te estás poniendo en una situación amenazante, que es no respirar, pero que no te puede pasar nada, porque tú controlas la respiración. Entonces, en el momento en que sueltas el aire, inevitablemente vas a sentir alivio. O sea, no hay manera de no sentirlo. Entonces, la clave y el ejercicio está en ese momento, disfrutar de ese alivio, exagerarlo y decir, qué bien, y seguir respirando naturalmente y llevar a tu mente a pensar en un lugar agradable.
Y recuerda unas vacaciones que hayas tenido últimamente en donde te hayas sentido súper relajada y a gusto, un lugar súper bonito, un sitio donde tú te sientas segura o seguro, ¿me entiendes? Un lugar que tú asocies, porque al final, igual que nuestra mente, nuestros pensamientos pueden producir la ansiedad, si usamos esa sensación de alivio, que tu cerebro lo interpreta como seguridad, para conectar con esas imágenes mentales o esas sensaciones mentales de seguridad, tu mente se va a sentir segura, porque funciona para los dos lados. Lo que pasa es que nuestra mente está más acostumbrada a tratar de estar alerta a los peligros, porque nos trata de defender. Entonces hay que hacer un poquito más de esfuerzo en el sentido de utilizar este tipo de herramientas para utilizar la visualización creativa para ayudarle a tu mente a sentir seguridad, aunque no tenga nada que ver con el problema que te ocupaba en la mente. Pero te aseguro y te garantizo que después de hacer este ejercicio 2 o 3 veces, esa preocupación, esa sensación, esa angustia, ese malestar que estás teniendo, va a reducirse o desaparecer por completo. Fíjate que lo hice en este momento y es realmente angustiante en un principio, después es liberador. Entonces, claro, eso es importante, no tener miedo a sentir la angustia de no respirar, porque sabes que no te va a pasar nada. Pero claro, esa angustia es la angustia que estás sintiendo. Y de hecho, lo que les pido también es que se imaginen que esa es la sensación desagradable que están teniendo y la están soltando. ¿Me entiendes? Imaginar que están soltando esa preocupación, esa angustia. ¿Correcto? me parece súper interesante cómo podemos como replicarlo, digamos, y el sentir esa sensación de wow, lo solté, lo liberé, es lo que tenemos que tratar de alcanzar siempre, creo yo. Claro, porque, a ver, el hecho de soltar las cosas, ¿no? Una de las cosas por las que tenemos ansiedad es porque les damos demasiada importancia a las situaciones que no las tienen. Entonces nos preocupan el qué dirán, el qué opinarán, el qué piensan de nosotros, los problemas que están, nos metemos en los rollos de la política, de si está uno o lo otro. Y todo eso obviamente tiene un efecto negativo porque nos hace sentirnos amenazados por cosas que no controlamos. Entonces esa ansiedad no tiene forma de alguna manera directa para liberarse, porque no hay una forma de resolver esa situación, porque no está en nosotros. Entonces, esto es una de las cosas que les enseño a mis pacientes al principio cuando estamos trabajando, y luego en las sesiones de hipnosis, lo interesante es que como con la hipnosis tú puedes acceder más fácilmente a los pensamientos, a los procesos subconscientes, a esas partes de la mente que de alguna manera nos tratan de proteger de cosas que a veces irracionales, cosas que no tienen realmente un poder de hacernos daño, o son simplemente hábitos que hemos ido adquiriendo sin darnos cuenta, o estrategias de afrontamiento. En un estado hipnótico tú puedes explorar, identificar esas creencias o esos pensamientos negativos o esas creencias limitantes que de alguna manera nos ponen en alerta con ciertos estímulos y desprogramarlos. Entonces, por ejemplo, yo cuando trabajo con gente con fobias, ¿no? Gente que le tiene miedo a los perros o a volar en avión, ¿no? Que puede tener un origen real ese miedo, ¿no? Porque tú a lo mejor de niño, pues un perro te trató de morder, entonces te impresionó mucho, pero tu cerebro generó una sensación de alarma mucho más intensa, ¿no? Digamos, como yo digo, es como si tuviéramos un sensor de peligro en la cabeza que se sensibiliza demasiado. Entonces ya no solo se activa cuando hay una amenaza real, sino que cada vez que hay cualquier atisbo de esa situación. Entonces, cuando vemos una fotografía de un perro, inclusive nos puede dar ansiedad. A mí me da las arañas, ¿no? Yo veía fotos de arañas y me generaba ansiedad, porque una vez me cayó una araña en la cabeza, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, me impresionó mucho cuando era niño. O los miedos a volar, porque, bueno, siempre hay una posibilidad que pase un accidente. Pero claro, si estamos pensando en esa posibilidad, pues la ansiedad aumenta. Pero ¿por qué, por ejemplo, muchas veces no pensamos en la probabilidad de que nos pase algo en el coche? ¿Sí me explico? Ahí no estamos dando la importancia y probablemente haya más probabilidades de tener un accidente en un coche que en un avión. Espero que eso no le genere ansiedad a la gente que nos está escuchando, pero sí me explico. O sea, depende un poco del contexto, de cómo nuestro cerebro le da valor o no a una cosa o la otra, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Nosotros podemos de alguna manera hacer o tratar en lo posible que esos pensamientos rumiantes, vamos a llamarlos de esta manera, cesen?
a través de alguna A ver, herramienta que podamos sí, utilizar en este momento. sí, a ver, básicamente es, primero, a veces hay que aceptar que esos pensamientos aparecen, porque a veces aparecen de manera espontánea y no podemos no pensar en ellos, ¿de acuerdo? Es muy difícil no pensar en algo, ¿ok? Una vez que aparece algo, ahí está. Es el ejemplo este clásico que usa todo el mundo y lo vamos a usar como un ejemplo. Cierren los ojos y quiero que intenten, de la manera que puedan, de no pensar en un elefante rosa, ¿ok? No piensen en un elefante rosa, pero en serio, no piensen en él. Inmediatamente, al evocar la idea de un elefante rosa, aparece en tu cabeza, porque tienes que pensar en él para tratar de no pensar en él. Entonces ya lo metimos ahí, ¿ok? Pero ahora fíjate, acepta que ese elefante rosa está ahí en ese pensamiento, ¿de acuerdo? No trates de no pensar en él, no trates de huir de él, acepta lo que está ahí, ¿ok? Imagínate que está en una habitación pequeñita y tú estás ahí y es muy incómodo porque, claro, el elefante ocupa tanto espacio que no te puedes ni mover, no estás a gusto, estás incómoda, te sientes mal porque no puedes hacer lo que quieres hacer. Pero ahora, como este pensamiento está en tu imaginación y tú controlas tu imaginación, quiero que imagines que ahora el elefante se empieza a encoger, se empieza a hacer pequeñito, se va haciendo más pequeño. El elefante sigue ahí, pero ahora tú lo puedes cambiar de tamaño y lo puedes hacer más y más pequeño, más y más pequeño. Y el elefante puede representar un problema, una preocupación, cualquier cosa, y tú lo puedes ir haciendo como más pequeño. Si lo metes en algo físico, es más fácil trabajarlo a través de tu imaginación. Entonces lo vas haciendo pequeño hasta que cabe en la palma de tu mano. Y entonces en ese momento, con mucho cuidado para tampoco aplastarlo, le pones la otra mano encima y lo tapas. De tal manera que el elefante está ahí, pero no lo puedes ver ya. Entonces ya no te estorba. Y para que puedas liberarte y poder hacer cosas, mete ese elefante en una cajita que esté ahí, en un sitio donde quieras que viva ese elefante y no te moleste, y está ahí. Y cuando te des cuenta ya ni te acuerdas de que está el elefante. Pero entonces no estás intentando no pensar en esa situación, pero tampoco estás intentando resolverla. Estás cambiando la importancia que le está dando tu cerebro a través del proceso creativo. Y la hipnosis es eso, es la capacidad que tenemos primero de disociar nuestra mente racional, que nos diría, no, pero un elefante, eso es una tontería, y utilizar la parte creativa de nuestra mente para simbolizar. Y normalmente si haces este ejercicio, obviamente tu mente inconsciente está dándole una metáfora a ese elefante, a lo mejor una preocupación, un valor, y entonces en el momento que tú la transformas, la cambias, la haces pequeña, la guardas en un sitio para que ya no te estorbe y te puedas focalizar en lo que sí te interesa, yo te aseguro que vas a abrir los ojos y te vas a sentir mucho más libre de ese pensamiento, ¿entiendes? Porque probablemente no, ese pensamiento esté ahí, pero no le des la misma importancia, ¿de acuerdo? Eso es un ejercicio que también uso muchísimo con mis pacientes, obviamente con un proceso más de trance para que esa imaginación sea más intensa o lo puedan vivir, ¿no? Esa es otra manera. Y la otra forma en la que enfrentamos esos miedos irracionales, esas situaciones que nos pueden angustiar, por ejemplo, las fobias, es con lo que se llama la desensibilización sistemática. Básicamente es enfrentarnos a lo que nos da miedo. Enfrentarnos de una forma controlada para descubrir y darnos cuenta nosotros mismos de que eso que nos daba miedo no nos puede hacer daño. Por ejemplo, la gente que le tiene miedo a los perros, la mejor forma de quitarse el miedo es acercarse y acariciar un perro, o por lo menos al principio acercarse a él, darle una galleta, ¿me entiendes? Verlos, por lo menos a distancia, y poco a poco irse acercando hasta que los pueden acariciar o se sienten más cómodos. ¿Y qué ventaja tiene la hipnosis? Que podemos hacer lo mismo, la desensibilización, ir enfrentando a la persona a ese miedo de forma controlada, pero solamente en su imaginación. En ese estado de trance, la experiencia puede ser tan real como si estuviera el perro ahí o como si estuvieran subidos en un avión. Y de hecho yo uso sonidos muy reales para darles esa experiencia de que están en un avión cuando saben que no están en él. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, los vas enfrentando a eso que les genera ansiedad y les vas enseñando a su cerebro y a esa persona a cómo eliminar esa sensación y controlarla porque ya su cerebro no la ve como algo amenazante. Mira, vamos a ir, está súper interesante. Sí. Antes, hay preguntitas por el chat y quiero ir con Muy bien. una que está muy, muy buena y dice, y cuando la ansiedad llega y no sabes por qué, a lo mejor es una asociación del subconsciente.
Claro, a ver, eso también es muy importante porque, a ver, nuestro cerebro siempre que se siente amenazado por algo va a intentar identificar la amenaza, ¿me entiendes? Porque eso es la manera de tratar de protegernos. Pero efectivamente hay muchas veces que hay lo que se llaman disparadores o triggers de esa ansiedad que a veces no los podemos entender conscientemente porque a veces es un olor o es un sonido, o inclusive una canción, o puede ser un cambio de luz, o puede ser cualquier cosa, o un recuerdo, inclusive que nos llegue. Muchas veces hay gente que de repente en ciertas épocas en que les pasó, al siguiente año, cuando llega ese momento, tienen esa sensación de ansiedad y no saben muy bien por qué. Entonces, efectivamente, hay disparadores de esa ansiedad que no podemos identificar. Entonces, una cosa que yo siempre recomiendo es no tratar de entender todo el tiempo de dónde viene la ansiedad. Aceptar que tu cerebro, por alguna razón que ahora no entiendes, está interpretando algo como peligroso. Y entonces, en lugar de obsesionarnos por tratar de entender qué es lo que está provocando eso, porque eso nos va a generar más ansiedad, porque al no entenderlo, nuestro cerebro va a entrar en ese estado de alerta de no estamos viendo el incendio, no lo vemos. Es como si olieras a quemado, pero no lo ves. ¿Me entiendes? Entonces, y si sigues buscándolo, entonces si aceptas que ese olor a quemado solo está en tu imaginación, en ese momento lo que vas a hacer es utilizar más otras herramientas que le ayuden a tu mente a sentir seguridad, ya sea mindfulness, ya sea hipnosis, meditación, relajación, distraerte, hacer ejercicio, ¿me entiendes? Hacer ejercicio es algo que al final nos genera alivio también. Cuando terminamos de hacer ejercicio, liberamos endorfinas y nos hace sentir ese alivio. Entonces también nos ayuda efectivamente a eliminar la ansiedad. Por eso mucha gente recurre al ejercicio, ¿no? Y sobre todo hay que evitar el comer por impulso o el fumar o el beber para tratar de aliviar esa ansiedad o alejarnos de esas situaciones, porque ahí lo que hacemos es activar otros problemas diferentes, ¿no? Muchas gracias por responder, Jorge. Vamos a ir con otra preguntita que nos hacen por acá y dice, ¿se pierde la conciencia en la hipnosis? No, ese es uno de los mitos más difundidos que hay de la hipnosis y tiene que ver porque muchas veces en las demostraciones, yo hago espectáculos y demostraciones, una de las demostraciones que más impresionan es cuando tumbas a una persona, ¿de acuerdo? La relajas de manera instantánea porque nosotros, yo sé que también tenemos la culpa los hipnotistas de usar la palabra duerme para generar esa relajación, pero esa palabra ya está tan metida en el subconsciente colectivo que nos funciona muy bien. Pero realmente la persona ni se está durmiendo del todo, ni está perdiendo la conciencia como cuando nos dormimos. Lo que estamos produciendo es una respuesta muy rápida en la persona, una respuesta instantánea de relajación. Entonces, cuando yo le digo duerme a una persona en un espectáculo o en una terapia y de repente la persona se desploma, realmente no es que pierda la conciencia, es que los músculos están respondiendo a esa sugestión. Puede existir lo que se llama la amnesia posthipnótica, que es como cuando tú te despiertas de un sueño y sabes que soñaste, pero no te acuerdas muy bien qué. ¿Me entiendes? Okay. Pero eso es diferente, ¿no? Y, por ejemplo, es lo mismo que cuando vas conduciendo, vas manejando el coche y vas pensando en tus cosas y como que no te enteras cómo llegaste de un sitio a otro, ¿me entiendes? No estás perdiendo la conciencia, pero sí te estás disociando de tal manera que no eres del todo o no tienes una conciencia directa de qué estabas haciendo para llegar a ese lugar. ¿Sí me explico? Pero eso no quiere decir que tu cerebro no supiera lo que estás haciendo. Claro, es lo que ocurre creo que muchas veces que a lo mejor pasamos por el mismo sitio y no nos damos cuenta de los detalles o de lo que hay en una esquina. No, a mí me ha pasado que vas conduciendo y voy pensando en lo que voy a hacer y de repente digo, oye, ¿pero cómo llegué? Es que no me acuerdo de dónde fui. O lo típico de que vas a un sitio diferente y de repente te das cuenta que te saliste y de repente estás en tu casa y dices, pero si yo iba a otro sitio, pero porque venías en otro entonces venías en automático, ¿no? Venías reaccionando en automático. Entonces, el estado hipnótico es más parecido a ese tipo de experiencias. O, por ejemplo, hoy en día, Instagram y TikTok, ¿cuántas veces no te das cuenta de que llevas una hora haciendo swipe en el Instagram o en el TikTok y dices, hostia, pero si ya me atraparon, ¿me entiendes? Claro. Y puede estar habiendo una revolución alrededor de ti y no te enteras, ¿me entiendes? Porque estás hipnotizada o hipnotizado en esa actividad. Gracias, Jorge, por responder. Ahora tenemos otra preguntita que dice, entonces sí o sí la ansiedad no es patológica, sino circunstancial. Muy bien, mira, eso es una forma muy interesante de ponerlo. La ansiedad en sí es una circunstancia, es una respuesta.
la patología se podría decir cuando llegamos a un grado en el que todo nos preocupa, ¿me entiendes? O cosas que no nos deberían de hacer, o la ansiedad se vuelve tan paralizante que no nos deja vivir nuestra vida de manera normal. Ahí sí ya hay que trabajarla de una forma más directa, ¿no? A lo mejor inclusive hasta con fármacos para bajar, porque hay personas que tienen una crisis de ansiedad y a veces les tienen que dar fármacos para poder bajarles ese nivel y poder luego trabajar otras terapias, ¿no? Pero efectivamente no. Yo en ese sentido sí quiero hacer la diferencia, porque muchas veces nos dicen, ¿de qué te diagnosticaron? De ansiedad. Entonces, en el momento que asocias la palabra diagnosis con ansiedad, pues estás asociando la palabra ansiedad con una enfermedad, cuando efectivamente es una circunstancia, es una reacción de, ¿no? El problema está si esa ansiedad no es útil o está desfasada o está sobredimensionada, ¿no? Claro, también cuando es muy permanente, creo. Claro. Efectivamente, sí, cuando efectivamente no terminas en ningún... Porque claro, hay gente que todo el tiempo se está preocupando por cosas, ¿entiendes? Cosas que a lo mejor no están ni en sus manos ni nada, ¿no? Y hoy en día pues también nos bombardean mucha información, las noticias, todos los medios, pues en todo el momento están tratando de captar nuestra atención y saben que una forma de captar la atención es con cosas negativas, porque tendemos a poner mucha atención a las cosas negativas. Entonces, eso, si no sabemos gestionarlo, claro, nos está de alguna manera hipnotizando ese tipo de mensajes y obviamente nos estamos sintiendo amenazados ante una situación que a lo mejor está pasando a miles de kilómetros, que no quiere decir que sea ni buena, o sea, menos mala de lo que es, pero no nos está afectando directamente, pero nos está generando una ansiedad como si estuviéramos ahí, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ¿quieres, o qué herramienta? Bueno, creo que nos dejaste un par muy interesantes, pero ¿qué nos puedes decir para tratar, para evitar caer en esos cuadros de ansiedad? A ver, una de las cosas que creo que es más importante es aprender a vivir en el presente. ¿De acuerdo? Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero es aprender a poner atención plena al momento de ahora. Si yo ahora estuviera preocupándome por lo que voy a hacer después, probablemente estaría despistado, estaría en otra cosa, ¿no? ¿Me entiendes? Es todo el tiempo, cuando estás haciendo algo, ponerle atención plena, aunque sea algo insignificante, aunque sea algo totalmente que parezca que no tiene importancia, que sea algo importante, todo ponerle mucha atención y llevar y poner focalización a esa cosa, porque entonces en ese momento estás ocupándote en el presente y no estás proyectando tu mente al futuro, porque la mayoría de los problemas de ansiedad generalizada tienen que ver con la ansiedad anticipatoria, el miedo a que pase algo, ¿de acuerdo? Y la mayoría de las veces lo que pensamos que puede pasar ni siquiera sucede como lo estábamos pensando, ni es tan malo como nos lo imaginábamos y tampoco a veces es tan bueno como creíamos que iba a ser, ¿no? ¿Cuántas veces de repente creemos que si pasa esto va a ser terrible y de repente pasa y dices, bueno, pues no fue para tanto, ¿no? O al contrario, dices, oh, cuando por fin tenga este trabajo voy a ser feliz. Y luego nos damos cuenta que estamos en ese trabajo y tampoco es lo que nos soluciona. Entonces nuestra mente normalmente no tiene una forma de proyectar o de predecir las cosas, cómo nos van a afectar realmente, ¿no? Tendemos a exagerar hacia los dos lados, tanto lo negativo como lo positivo. Entonces, sí, el centrarnos en el presente, el vivir el aquí y el ahora, es yo creo que el mejor consejo que yo creo que les puedo dar, ¿no? Que a veces yo sé que no es fácil, hay muchas cosas que queremos estar pensando y tratando de prever y todo, pero la realidad es que lo que existe es el presente. No sabemos qué va a pasar en 3 minutos, ¿me entiendes? No sabemos lo que va a pasar en 3 minutos de cuando terminemos esta conversación. Aunque creamos que van a pasar, pero pueden pasar tantas cosas, el pasado ya pasó, entonces disfrutar del presente porque de esa manera nuestra mente se acostumbra a focalizarse en lo que estás haciendo y no en lo que puede pasar, ¿no? Jorge, muchísimas gracias. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso tenerte acá. Muchas gracias. El tema que nos compartiste a todos, les recuerdo que este directo lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden compartirlo y verlo las veces que quieran porque tiene información súper interesante. Mil gracias, Jorge.
Gracias. Tengo un montón de vídeos gratuitos que pueden descargar y oír que les pueden ayudar mucho a trabajar esa parte de ansiedad. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, ya lo saben. Un abrazo grande para todos. Gracias a vosotros y a vosotras. Hasta Chao, luego. chao.